Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Volatilidad en los precios de la canasta familiar. Un estudio de la compañía de análisis de mercados Emporia encontró que en general ha habido reducciones de precios en el último año en algunos productos. En otros, sin embargo, hay alzas. Camilo Monroy, gerente general de Emporia, nos contará en segundos los detalles de este informe. Los nuevos planes del colombiano David Vélez. El fundador de Nubank, declarado anoche como el empresario del año, habló de su historia, sus logros y los nuevos retos que se ha trazado. En minutos les contamos además el mensaje que le manda a los emprendedores visionarios que quieren seguir sus pasos. Estrategias inteligentes de ahorro. Guardar el dinero debajo del colchón está mandado a recoger. Ahora es mucho mejor ponerla en una billetera digital donde hay bolsillos o cajitas que le ofrecen una rentabilidad muy atractiva. Hablamos con expertos que nos dan consejos para aprovechar estas opciones. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la canasta familiar y de la evolución que han tenido los precios de los productos en el último año. ¿Están subiendo o no? Sobre el tema, la compañía de análisis Emporia reveló un estudio en las últimas horas. Por eso saludo al doctor Camilo Monroy. Él es el gerente general de esta compañía. Doctor Monroy, buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. Hola Henry, buenas noches. Un gusto saludarte y también a toda la audiencia de Caracol. Muchas gracias, doctor Monroy. Para ponernos un poquito en contexto, ¿cada cuánto y en qué lugares realizan ustedes este estudio de análisis de la canasta familiar y de los precios y su evolución? Claro que sí, mira, Emporia Consultores y Asociados viene desarrollando esta investigación desde el año 2024. Nosotros hacemos mediciones mensuales de la variación de 22 productos de la canasta familiar en 7 de las principales ciudades del país. ¿Qué ciudades son? Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Villavicencio y Pasto, para dar cierta representatividad de todo el panorama nacional como tal. Medimos la variación de esos mismos 22 productos en cada una de esas 7 ciudades en diferentes almacenes grandes almacenes o grandes superficies donde la ciudadanía puede estar haciendo mercado. ¿Para qué? Para poder comparar las mismas referencias en los mismos periodos de tiempo y poder analizar efectivamente las distintas variaciones mes tras mes y hacer comparaciones, como en este estudio, ya de forma mensual y anual. Lo interesante es que esa canasta de esos veintitantos productos que ustedes incluyen, le ponen el valor, cuánto realmente se necesita de dinero para comprar esa canasta. En términos generales, ¿cómo les fue en la medición en los últimos 12 meses? ¿Qué evolución han tenido esos precios de esa canasta? Pues mira, notamos en este informe que lanzamos para el mes de febrero, notamos una ligera reducción comparado el mes de febrero de 2025 contra el mes de febrero de 2026, una ligera reducción en los precios del aproximadamente el 1.8%. Metodológicamente, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos cortes semanales donde vamos midiendo los precios y luego terminamos promediando el valor de las 4 semanas o de las 5 semanas para sacar un gran consolidado mensual. En términos prácticos, en el mes de febrero de 2025, aproximadamente hacer mercado de estos 22 productos estaba costando 151.000 pesos y para el mes de febrero de 2026 está costando 148.000 pesos, aproximadamente, como lo decimos, una reducción del 1.8%. Claro. Este dato es distinto a lo que habíamos analizado en el mes de enero, donde se veía un aumento comparado el mes de enero de 2025 versus el mes de enero de 2026. ¿Hay muchas variaciones entre una ciudad y otra o en general más o menos vale lo mismo mercar esos productos en una o en otra ciudad? No, si hay variaciones, lo que pasa es que no son variaciones en muchos puntos porcentuales. Hemos encontrado en algunos meses, por ejemplo, que la ciudad más económica del país era Medellín, dentro de las 7 ciudades analizadas, pero en otras mediciones o en otros análisis resulta ser, por ejemplo, la ciudad de Villavicencio.
Asimismo, en este estudio en particular, por ejemplo, la ciudad más costosa resultó siendo la ciudad de Bogotá y Villavicencio resultó siendo la ciudad más económica. En otras mediciones, en otros meses, por ejemplo, Barranquilla muestra mayores variaciones. También podemos encontrar en el estudio y en el informe ya las variaciones de precio porcentualmente, producto por producto y ciudad por ciudad. Ahora, si miramos productos que hayan bajado de precio en el último año, ¿cuáles encuentran ustedes, doctor Monroy? Mira, los productos que más tal vez han ayudado a moderar el gasto en los hogares, en los que hemos encontrado menores variaciones o una variación más tendiente hacia la baja, son productos como el detergente en polvo, el arroz, la papa pastusa, el queso campesino, en algunas mediciones, en la mayoría de las mediciones, pero hay otros también que han incrementado su valor. En la medición pasada encontramos que el café, el tomate, la cebolla cabezona, el plátano verde, la pechuga de pollo, habían subido sus precios. Ahora, no podemos establecer o no podemos decir que haya una tendencia constante al alza o a la baja en algún producto. Recordemos que las variaciones en el precio de los productos dependen también de diferentes dinámicas relacionadas con su cadena de comercialización, con factores climáticos y otra serie de cosas, particularmente en los productos que son agrícolas. Nosotros, ¿qué podemos notar tendencialmente? Que los productos industrializados tienden a ser más estables, evidenciando en todo caso algunas variaciones en unos de ellos, y los productos agrícolas pues sí muestran mayores variaciones y mayor volatilidad. En los informes del DANE uno ve en los últimos meses que la inflación ha tendido más bien como al alza. Aquí en promedio encuentra uno que esa canasta está un poquito más barata. ¿Quiere decir que la inflación en Colombia se está dando por otros factores distintos propiamente a los alimentos que en otras épocas sí ha pesado bastante en el incremento de la inflación? Nosotros lo que podemos analizar de esto es que previsiblemente o lo que se esperaría con efectos como el incremento del salario mínimo o la inflación, que los productos se dispararan considerablemente, no ha sucedido de esa manera. De hecho, durante el último año, la tendencia desde febrero aproximadamente ha sido una variación pequeña en algunos meses hacia el alza y en otros meses hacia la baja del precio de los productos en general. No hemos encontrado grandes disparos en cuanto a la variación de precios y efectivamente no hemos encontrado, por lo menos dentro del análisis de los productos que tenemos, una fuerte presión inflacionaria sobre los precios de los mismos. Ustedes miden, como dijo al comienzo, estos precios en diferentes cadenas de almacenes. No sé si el estudio revela, por ejemplo, en qué cadenas de almacenes puede resultar más cara esa canasta y en cuáles eventualmente más barata. No, nosotros en la ficha técnica mencionamos en cuáles almacenes estamos midiendo, pero el análisis no lo estamos haciendo almacén por almacén. Estamos efectivamente consolidando los precios en general, mezclados todas las variaciones en los almacenes, entre otras también porque no queremos entrar a hacer sesgos o diferenciaciones con algunas cadenas de comercialización de productos en el país. El objetivo del estudio, sin generar ninguna clase de sesgos positivos o negativos, es entregar una información neutra de cómo puede estar variando los precios de algunos productos de la canasta familiar en algunos de los principales almacenes del país. Con base en esos estudios y en la experiencia que ustedes han tenido ya en estas mediciones, ¿podría uno hacer algún tipo de proyección hacia dónde va, por ejemplo, el precio de los alimentos, de los productos de la canasta básica de un hogar para el resto de este año? Porque el gobierno, y por eso se lo pregunto, está proyectando que la inflación va a seguir subiendo y que va a terminar este año cercano al 5,8% el índice de inflación. Entonces no sé si de pronto en las proyecciones que ustedes hagan, en los análisis, ven que efectivamente los meses que vengan pueden ser un poco más complicados para los precios de los productos de la canasta familiar. Pues mira, predecir una tendencia resulta ser compleja precisamente por lo que te estaba comentando hace un rato y le estaba comentando a la teleaudiencia, y es que los precios o la variación de precios de la canasta familiar no depende exclusivamente de políticas gubernamentales, sino también de otros aspectos exógenos como, en efecto, políticas de ellos, pero también variaciones climáticas y demás.
Entonces, así como hemos encontrado en algunos periodos de tiempo que las tendencias han sido alcistas, en otros periodos de tiempo hemos encontrado tendencias a la baja. Lo que sí puede encontrar la gente dentro de nuestros estudios es cómo ha evolucionado el precio mes tras mes y en qué rangos y en qué márgenes se han mantenido. El precio semanalmente de la compra de estos 22 productos puede estar oscilando aproximadamente entre los 145 y 155 mil pesos aproximadamente, encontrando algunas variaciones o más o menos en algunos meses. No sé, doctor Monroy, si la medición de ustedes es estrictamente cuantitativa o eventualmente también miran lo que pasa en los hábitos de consumo de los consumidores. Por ejemplo, si la gente está dejando de consumir esos productos que resultaron o están resultando un poco más costosos, o si eventualmente la gente cambia de canal de compra para buscar algunos ahorros. ¿Miden algo en cuanto al tema de hábitos o de, digamos, calidad del consumo de los colombianos? Por el momento no, la investigación en este caso es netamente cuantitativa y comparativa. Este es un panel de precios como tal que muestra efectivamente las variaciones que he estado mencionando. Ya en otros estudios especializados podríamos llegar a entender o a profundizar o a determinar estas variables que estás mencionando, pero por el momento en este panel como tal no está especificado de forma mucho más profunda o hábitos de consumo o cambio de canales o de distribución o de consumo que efectivamente podría llegar a ser un complemento importante o explicativo de la variación de estos precios de los 22 productos mencionados. Pues interesante, de todas maneras, doctor, los datos que arroja este estudio de la compañía Emporia. Así que muchas gracias por compartirlos aquí en Signo Pesos, muy amable. No, a ustedes muchas gracias por permitirnos difundir esta información que resulta ser importante pues, para los hogares colombianos y que efectivamente estén pendientes de las siguientes mediciones que vamos a estar generando mes tras mes. Claro que sí, doctor Monroy. Muchas gracias por estar aquí desde la compañía Emporia. Y cambiamos de tema porque las cuentas del gobierno proyectadas para este año encienden alarmas. Para muchos expertos no cuadran. Las críticas se desprenden del nuevo plan financiero revelado ayer por el ministro de Hacienda, donde reconocen que la inflación subirá más de lo previsto, evidenciando un descuadre financiero. En este documento, el Gobierno Nacional explica con cuánto dinero contará el Gobierno Nacional para este año, cuánto va a gastar y de dónde saldrá ese dinero, además de proyectar indicadores claves de la economía. Según reconoce el llamado Plan Financiero, la inflación subirá hasta 5,8% y no 3,2% según se había estimado. Hay un montón de efectos. Parte del salario mínimo está, digamos, reconocido implícitamente, pero por supuesto la inflación se mueve por muchas más cosas además del mínimo. Lo importante también son los efectos fiscales de esto. Recordemos que el gobierno hace una emisión de bonos que indexados a inflación y por ende esta más inflación implica también más gasto fiscal vía pago en bonos. El ministro de Hacienda calcula que la economía crecería este año 2,6%, el mismo nivel del año pasado, y asegura que el descuadre de ingresos y gastos de la nación bajará. Sin embargo, advierte que los ingresos del Estado no alcanzarían para cubrir todos los gastos, lo que faltará dinero para financiar el presupuesto, un hueco que expertos estiman está en 26 y 30 billones de pesos. El gobierno lo que dice es voy a gastar 44 billones menos del año pasado. Eso es 1.5 del PIB. Y esta cifra es en gasto primario. Gasto primario en un hogar es lo que tengo yo para comer menos los ingresos que tengo. Cuando usted mira déficit total, usted mete el gasto de intereses, porque eso no es un gasto, digamos, del todo que es suyo. Entonces, lo que es bien interesante es que en 2025 el gasto primario es el máximo en 30 años. Los analistas consideran que este año aumentará la presión sobre las finanzas públicas, lo que preocupa a los mercados y a los inversionistas porque un país con cuentas desbalanceadas debe pagar más caro por la deuda que contrae y pierden margen para financiar programas sociales. Lo que nos deja este plan financiero, simplemente nos están diciendo que en este último periodo de gobierno van a permanecer esos desbalances en las finanzas públicas sin que haya una hoja de ruta establecida. Además, en el plan financiero estiman que la tasa de cambio del dólar será de 3.800 pesos y el precio del petróleo Brent bajará a $59,2 por barril. Según los expertos, aquí no se tuvo en cuenta el conflicto internacional en Medio Oriente y eso también puede afectar las finanzas.
Hora de hacer una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuántas horas dedica usted a la lectura. Pues en minutos les traigo el ranking de países donde más lee la gente. Ya nos vemos. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Ahora hablamos de la agroindustria de la caña en Colombia, un sector que representa el 0.6% del Producto Interno Bruto total nacional y el 2.4% de ese PIB agrícola del país. Mi compañera Luisa Polo estuvo precisamente hablando con la presidenta de Azucaña. Un saludo para todos y hoy vamos a hablar de un sector muy importante para la economía del país, con historia de más de 160 años. Se trata de Azucañas y estoy con la presidenta de Azucañas para hablar de esas 12.000 familias que en el país se dedican a cultivar caña y también los buenos datos que deja para la economía del país. Presidenta, muchas gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos. ¿Cómo está la industria de la caña en Colombia? ¿Ha venido creciendo? ¿Se ha mantenido? ¿Cómo está? Bueno, nuestra agroindustria se ha mantenido. Podemos hablar que mantenemos nuestra producción tanto de molienda de caña como de azúcar, 23 millones de toneladas molidas en el año 2025 que generaron cerca de 2 millones de toneladas de azúcar. A esto se le suma, porque no solo somos azúcar y mucho más, estamos generando energía. 1.980 gigavatios de energía, de los cuales la mitad se van al Sistema Interconectado Nacional. Asimismo, estamos produciendo etanol que se combina con las gasolinas y en ese caso produjimos en el año anterior 455 millones de litros. Esto nos hace una agroindustria con economía circular muy de vanguardia y única en el mundo. Hablemos un poco de las cifras en cuanto a lo que le deja a la economía del país y en qué departamentos principalmente. Bueno, nosotros estamos en 51 municipios en el suroccidente, en los departamentos de Valle, Cauca, Caldas y Risaralda. En este caso, la agroindustria de la caña en el Valle del Cauca aporta el 21% del PIB industrial y el 10% del PIB agrícola. En ese orden de ideas estamos también generando 286.000 empleos directos e indirectos. Son empleos de calidad, permanentes en el marco de la ley. En ese orden de ideas también podemos decir que municipios como en el norte del Cauca, caso está como el municipio de Miranda, donde el 72% de sus ingresos vienen de la agroindustria de la caña. Así que este sector está en un territorio que es precisamente en algunas zonas vulnerable, pero este sector muy comprometido con sus comunidades y con su región. Presidenta, hablemos ahora de los retos que enfrenta también la industria y justamente tiene que ver con importaciones también de otros países. ¿Cuál es esa situación y el llamado que ustedes hacen? Bueno, tenemos dos situaciones difíciles, una en los temas de etanol y otra en temas de azúcar. Me voy a referir al tema del etanol. Hoy estamos en una crisis muy difícil y es porque tenemos alrededor de 39 millones de litros de inventario que han llevado a que la agroindustria, especialmente las plantas productoras de etanol, pues tengan ahora una tasa de producción mínima para no parar sus plantas. Es importante decir que nuestra producción está integrada, tenemos una economía circular. Si paramos la producción de etanol, tenemos que parar la producción de energía y también la de azúcar. Es por eso que siempre hemos venido haciendo el llamado de el producto nacional. Esos 455 millones de litros que producimos anualmente son hechos por manos colombianas. Tan solo la producción de etanol genera 28.000 empleos directos, permanentes, estables en el tiempo. Así que el producto nacional es necesario consumirlo, el producto importado complementa el abastecimiento. Es un producto nacional que cumple con las normas ambientales y técnicas y, reitero, hecho por manos colombianas. En los temas de azúcar, tenemos una situación muy difícil y es las altas importaciones de azúcar, en este caso de la Comunidad Andina de Naciones, especialmente de Bolivia. De Bolivia están entrando alrededor de 85.000 toneladas
cuando el comercio no es recíproco con ese país. ¿A qué me refiero? Nosotros desde el año 2013 no podemos llevar 1 kilo de azúcar a ese país. Así que le hemos hecho un llamado al gobierno nacional para que sincere las relaciones en la CAN, para que efectivamente ese flujo de comercio que estos países deben tener pues sea recíproco. En el caso de Colombia con Bolivia no lo es. Y vemos el caso reciente de los aranceles que impuso Ecuador a nuestro país, donde el azúcar colombiana es importante en su mercado, el Ecuador, y por supuesto que esto también nos golpea. 286.000 empleos directos que dependen de esta agroindustria están en vilo por esas inequidades. Un llamado a equilibrar esa balanza. Presidenta Azocañas, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa Signo Pesos. Bueno, muchísimas gracias y un gusto saludarlos. Y David Vélez, el colombiano que fundó Nubank, recibió el reconocimiento como el empresario del año 2025 en Colombia por su aporte a la economía del país y a mejorar las reglas del juego para millones de personas que no podían acceder al sistema financiero. En esta casa, en un barrio de Sao Paulo, Brasil, nació la idea del colombiano David Vélez de crear un banco 100% digital. Aquí se empezó a materializar el sueño de David Vélez de emprender y también de solucionar un problema, las barreras de la banca tradicional, para que la gente pudiera acceder a créditos o tener una cuenta bancaria. Tuve que ir a abrir una cuenta bancaria un día en una de las grandes sucursales allá y fue una experiencia terrible, quedé atrapado en una sucursal bancaria y eso fue una experiencia de mucha frustración y rabia, pero al mismo tiempo se prendió el bombillo. Si tanta gente estaba sufriendo por esa experiencia, eso significaba una oportunidad de reinventar la banca y crear un mejor producto para los consumidores. Y así en 2013 me puse con mis cofundadores a trabajar 100% en Nu. 13 años después, el fundador de Nubank, David Vélez, es reconocido como el empresario del año por el diario La República, confirmando que las ideas disruptivas y trabajar por la gente sí son la clave del éxito. Soy un gran creador del sector privado. Creo que el emprendedor, el comerciante, es el motor de la economía y necesitamos más sector privado, necesitamos más emprendedores construyendo empresa, resolviendo problemas. Entonces creo que es importante resaltar el trabajo que todos los emprendedores grandes y pequeños están haciendo. Y por otro lado, en Colombia, yo soy colombiano, viví aquí hasta los 8 años, pero después tuve que salir del país y regresar a Colombia. Para mí siempre es un motivo de orgullo de poder estar aquí celebrando el trabajo que hemos hecho durante tantos años. Nubank ha superado las expectativas. Es el banco digital más grande del mundo fuera de China y lidera la revolución en la transformación del sistema financiero en Latinoamérica, porque solo con un clic el cliente puede acceder a una cuenta, tarjeta de crédito o ahorrar en la cajita morada en cuestión de minutos. Hemos pasado 131 millones de clientes en Brasil, México y Colombia. Y estamos empezando ya nuestro proceso para ir a Estados Unidos también como cuarto país, un mercado más grande del mundo. Así que ahí ha sido bastante rápido, pero apenas estamos empezando. Todavía falta mucho por construir. En Colombia, Nubank tiene actualmente más de 4 millones de clientes y una de las grandes apuestas para este año es implementar inteligencia artificial para mejorar sus productos y servicios, así como ampliar el abanico de productos para todos los bolsillos. Todavía podemos crecer muchísimo hasta en los países donde estamos hoy. En Brasil tenemos ya 110 millones de brasileños como clientes. Tenemos préstamos, inversiones, cripto, tarjetas de crédito. Hemos creado todo un marketplace de comercio, de viajes. Entonces tenemos todavía mucho para crecer dentro de esa base de clientes y todos esos productos todavía nos toca traerlos a Colombia y a México. En 2025 las utilidades netas de Nu alcanzaron los $2.900 millones. Sus acciones se cotizan en $14 y recientemente recibió luz verde para empezar a operar en Estados Unidos, donde también consolidó una gran alianza con el Inter de Miami. Anunciamos un estadio en Estados Unidos, el Nu Stadium en Miami, y un patrocinio con el Inter de Miami, que va a ser una de las formas de apostar en ir construyendo nuestra marca en Estados Unidos. David Vélez lo tiene claro, la historia de Nu apenas empieza. Aún hay mucho terreno por conquistar y seguir revolucionando el sistema financiero en el mundo. Y a propósito de bancos, si usted es de los que guarda la plata debajo del colchón, en una lata o en un cajón, tal vez le interese saber que hoy muchos bancos tienen algo llamado bolsillos digitales, una forma sencilla de separar el dinero e incluso generar mayor rentabilidad y ganancias por ese dinero.
Claro, toca tener la plática fija allá debajo del colchón. Es más preferible tener una casa que en el momento que tú necesites, y si no hay luz, si no hay bancos, usted saca el colchón y ahí tiene la plática fija. Si como ellos usted todavía guarda su dinero debajo del colchón, tiene que saber que los bancos cuentan con billeteras de ahorro digitales que se pueden manejar a través del celular. Allí podrá guardar su dinero, que estará más seguro y va a generar mayor rentabilidad. Esa podrá ser la plática para su casa, sus vacaciones o lo que siempre ha querido comprar. Algunas entidades llaman a esos espacios bolsillos, sobre o cajitas que funcionan como pequeños compartimientos dentro de su cuenta, donde la idea es dejarlos quietos para que renten en el tiempo. De hecho, algunas entidades ofrecen 8, 9, 10 y hasta 11% efectivo anual de rentabilidad. Muy bien uno combinar estos bolsillos que te rinden una tasa de interés, pero que tienes la liquidez en cualquier momento de meter más dinero o de sacar, ¿sí? Pero ya sabemos, tratar de que no sean montos tan altos. Aunque algunos todavía usan formas tradicionales, cada vez más personas prefieren herramientas digitales para organizar su plata. Me parece que es mucho más cómodo para hacer transacciones. Todo el mundo ahorita está con el internet, tiene Nequi, DaviPlata y cualquier otra, Nubank y demás. ¿Utiliza entonces billeteras digitales? Sí. ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Sin embargo, tenga cuidado con hacer movimientos innecesarios de una cuenta a otra. Lo recomendable es organizar el dinero dentro de la misma. Resulta que si, por ejemplo, yo recibo mi salario de 3 millones en mi cuenta A y me transfiero 1 millón a mi cuenta B, que es la que utilizo para ahorrar, la DIAN va a detectar consignaciones o depósitos bancarios por 4 millones. Estos 4 millones me van a sumar en el tope anual que yo tengo para saber si me toca o no declarar renta. Yo puedo fácilmente justificarle a la DIAN. Entonces no es un doble ingreso y no tengo que pagar más. Eso sí, pilas con el 4 por 1000, porque mover el dinero de aquí para allá y de allá para acá sí puede generar costos adicionales. Recuerde que el primer paso para lograr su libertad financiera es ahorrar, y estas cuentas remuneradas son una excelente opción para todos los colombianos. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Más horas de lectura a la semana. Eso es en los siguientes países donde su población son los mayores lectores. En India, por ejemplo, dedican a la semana 10 horas 42 minutos a la lectura. En Tailandia, 9 horas 24. En China, 8 horas. En Filipinas, 7 horas 36. Y en Egipto, 7 horas con 30 minutos. En la República Checa también se destacan 7 horas 24. Y en Rusia, 7 horas 6 minutos. La fuente, World Atlas. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.